parece que es el fin último, ¿no? Que es, bueno, crear un entendimiento. Me gusta mucho el poeta Osip Mandelstam, que decía que abre que se exprese el corazón y que sea comunicable. Y eso al final es lo que hace, ¿no? Que se exprese el corazón y que con eso que expresamos haya un diálogo. Estamos hablando de, haciendo un poquito, ahora enlazando con vuestra poesía, tú acabas de decir que estamos en el mejor momento, de los mejores, siempre ponemos el... Sí. Yo quería saber cómo han convivido vosotros, siendo España un país con una larga tradición poética, cómo han ustedes convivido, cuál es vuestra relación con esta tradición, porque siempre se hablaba siempre entre continuidad y ruptura, y quizás vuestra generación fue la que consiguió hacer otra cosa, no seguir esa línea de o hacemos una ruptura o continuamos. No sé, ¿cuál es vuestra relación con la tradición poética española? Bueno, yo realmente creo que durante muchos años me he sentido un poco ajena, porque cuando, bueno, mis primeras lecturas y quizás las que hicieron que yo quisiera ser poeta y las que me influyeron más, y las que continuaron influyéndome también algo tiempo después, fueron sobre todo de poesía latinoamericana. Y quizás después todavía leí poesía traducida antes de leer en muchos lugares, antes de acercarme más a la tradición española, que tengo las carencias, reconozco. Bueno, por supuesto también leí, como quizás la tradición española que más me haya influido sea pues, los poetas de la generación del 27, que también leí en aquella época cuando empezaba. Pero sí, como que yo siento como que me vincularía más con la poesía latinoamericana. Después también con la literatura medieval muchísimo, siento como que para mí hay, pongo mucho ahí mi raíz en la literatura medieval, no solo española, sino también italiana y los trovadores, la literatura de la poesía trovadoresca. Entonces sí que siento también por otro lado la poesía mística, quizás también San Juan y Santa Teresa también creo que me han influido bastante. Pero no sé, no siento que me haya puesto a establecer un diálogo de ruptura o de continuidad con mis predecesores. No sé, me sucedió así. Sí, eso, Santa Teresa, San Juan, todo eso es suficiente casi. Si controlas esos dos, lo demás es prescindible. Y igual, lo mío fue como un coqueteo, hice filología porque me fui muy jovencito a Sevilla, porque quería huir de mi pueblo y empecé a jugar al baloncesto porque soy un poco más alto. Y me fiché un equipo del entonces en Sevilla, hice el instituto en Sevilla, el bachillerato. Y allí pues mi hermano era como muy fan de David Bowie, de un cantante de Bowie. Le compré una biografía que lo regalé en Sevilla, lo compré en la Casa del Libro, que era la única librería que había en Sevilla en esa época, era una de las más importantes, no había entonces tantas librerías como hay ahora. Y ese libro mi hermano no solo leyó, pero yo me lo leí y para mí fue una revelación, ¿no? Conocer todas las referencias de Bowie, con 14 años leer aquello, aunque ya leía algo de poesía de Jorge Mas, del instituto, me gustaba mucho y tal, pero eso, sus influencias, su manera de afrontar la música, el cine, la literatura, todo eso mezclado, fue la primera lección, fue esa biografía que escribió Dave Buckley, también la sexualidad, la forma de entender la libertad, el ampliar un poco las fronteras de tu mundo, pues esa fue como el primer paso en eso. Siguiendo un poquito aún dentro de vuestro trabajo poético, pues vamos, creo que una cosa que los une es que mezclan lo que podríamos decir que es la fórmula tradicional, no un lenguaje más poético. Yo les veo siempre como algo de irónico, hay una broma a veces escondida. Yo debo decir que con los dos a veces tuvo momentos de risa. Yo y Alejandro ayer hablábamos del sentido los diferentes sentidos de humor que hay, y encontraba así como alguna imagen, alguna expresión que a mí sí me provocaba la risa. Entonces les quería preguntar eso, si esto es para decir nada de esto es tan serio, ¿no? Así, hay siempre ese toque un poco irónico en algunas de vuestras obras.
Es que Joao es muy simpático también, es muy fácil de reír porque es muy bajo. Y bueno, antes de seguirnos, gracias de verdad por un día tan especial estar aquí y Joao, gracias por invitarme, ¿no? que ojalá continúe porque realmente estas cosas continúan como decía el santo, también con la presencia, ¿no? Las necesidades no se ponen por las presencias, así que la presencia es importante que estéis. Ya no me acuerdo de la pregunta. Lo del humor. Bueno. Sí, bueno, claro, es que realmente es cuando lo que decíais ayer, ¿no? No sé quién lo decía, si era Silvia. Lo de pasártelo bien mientras escribes, ¿no? Porque la literatura realmente es un sufrimiento. Esto que dicen algunos escritores bueno, que es verdad que hay momentos de plenitud donde se escribe, pero realmente escribimos porque tenemos un desajuste interior, ¿no? Yo creo que la herida es lo que nos impulsa, estamos cruzados por un fuego, por un dolor, por una herida que vamos subsanando y vamos llevándola hacia la luminosidad, o hacia el humor, o hacia la ironía. Lo bonito de la ironía es que la ironía acerca a las personas, ¿no? Mientras que el sarcasmo nos aleja, la ironía es como un pequeño abracito amable, ¿no? Sin embargo, el sarcasmo y todo lo demás es como el preámbulo al insulto, ¿no? Y eso ya aleja. Y claro, no sé, mi forma también de estar en el mundo es desde el humor, y el humor tiene algo de humildad también, ¿no? Porque creo que para escribir hace falta ser humilde, o por lo menos sentirse un poco por debajo del mundo, ¿no? Es una forma de sumisión, y creo que el humor tiene ese valor en la vida de la gente porque es una forma también de hacerse pequeño, de hacerse insignificante. Sí, me gusta eso que dices, hacerse insignificante, estoy muy a favor. Yo creo que es muy importante, o sea, para mí es muy importante el humor y sobre todo quizás en el sentido este que decías de, bueno, quizás una forma de evitar caer en cierta solemnidad, cierto acartonamiento, ¿no? Que, bueno, que le da una textura mucho más ligera quizás a los textos, pero en mi caso no me identifico para nada con la búsqueda de la ironía, ni con o sea, siento que soy la persona menos irónica del mundo, o sea, no me sale ser irónica y tengo un humor, yo creo, bastante infantil. En ese sentido, por eso como que te decía que me interesa esto de hacerse pequeño. Yo creo que trabajo un poco el humor desde ahí, desde un lugar como inocentón, desde un lugar dulce, incluso llevándolo a veces limitando un poco lugares casi cursis, ¿no? Porque me interesa precisamente desafiar un poco, porque la ironía tiene un punto en el que sí, es juguetón y puede establecer esas conexiones porque hace ver que el lector es tan inteligente como tú, ¿no? Y entonces ha pillado esa pequeña bromita. Pero claro, que si te pasa de rosca, tienes un problema y aparte también que siento que gran parte del arte posmoderno, de la literatura posmoderna, quizás ha usado mucho de la ironía, ¿no? Y a mí me parecía que, bueno, aparte que no sé hacerlo, que podía ser interesante llevar el humor por otro lado, ¿no? Ese lugar como que para mí tiene que ver con la inocencia y que para mí también es una forma como de entender la literatura casi desde un punto de vista político, ¿no? Es hacerse pequeño para bueno, que de alguna manera desafiar esos estados de lenguaje que tienen que ver con la inocencia. Podría ser muy fácil utilizando la ironía, utilizando una burla, pero si lo llevas lo suficientemente lejos, es como que no se consigue, porque ya se está burlando de sí mismo el lenguaje de alguna manera. Me interesa llegar a ese punto, ¿no? En el que ya te has pasado un poquito de rosca, entonces si se burlan como que ya no importa porque ya lo hiciste tú, ¿no? Me gusta un poco jugar con eso, sí. Es muy bueno eso que dices, ¿no? Porque la inocencia realmente es un destino. Muchas veces se relaciona la inocencia con la infancia, con el pasado, y eso es lo contrario, la inocencia hay que trabajarla mucho y es un destino, no es algo que relacionemos con nuestro pasado, con nuestros primeros años, ¿no? Siempre se tiende a relacionar lo inocente con lo infantil, y es todo lo contrario, la inocencia es el destino y eso hay que trabajarlo mucho. Pues ahora, cambiando un poco el tema, nos gustaría preguntaros por vuestros espacios de escritura, porque hemos visto que viajáis mucho por trabajo y por otros proyectos, entonces queremos preguntaros cómo lo lleváis, cuáles son vuestros espacios para escribir, o si tenéis que parar para hacer otros trabajos, cómo es el proceso. Pues, a ver, ahora mismo mi espacio de escritura
móvil. O sea, mi espacio de escritura se ha reducido tanto que es una pantalla que se ilumina lo suficiente como para que pueda escribir, pero no tanto como para despertar a mi hijo pequeño. Es muy fuerte, nunca pensé que acabaría escribiendo de esta manera, pero porque siempre me había gustado, nunca me ha gustado escribir en casa. Siento que como que la familiaridad, la rutina como que se me cae encima y no deja que mi mente y mi lenguaje se liberen. Para mí la experiencia de la escritura es una experiencia de libertad con el lenguaje y para eso necesito como siempre tener la sensación de que estoy abriendo, no solo que estoy abriendo mi mente, sino que también estoy abriendo como, no sé, mis antenas como hacia la imaginación, ¿no? Y para eso creo que necesito estar en la calle y además en sitios cada vez distintos. No me gusta tampoco repetir demasiado, me gusta también caminar primero para olvidarme de que quiero escribir quizás, para no estar persiguiéndolo, es como para mí muy importante. Si me siento en un escritorio para escribir, es como esto de no pienses en el oso blanco, no sé cómo es este juego, ¿no? Pues no puedo, no siento esa libertad, tengo que estar como despistada de alguna manera. Y bueno, pero ahora no puedo hacer eso. Y encontré este método que es primero dormir un poco y en el estado de semivigilia me despierto muchas veces ya a esas horas más o menos de forma natural, como que no me pongo despertada ni nada. Y encuentro en esa especie de túnel de luz, que de pronto me imagino así como ese túnel de luz que es el teléfono, un espacio como de mágico y de intimidad. O sea, como que estoy ahora como un poco enamorada de este aparato tan terrible, ¿no? Pero que a mí me permite poder seguir escribiendo. Y bueno, es un espacio imaginario también de alguna manera, ¿no? En medio de esa oscuridad. ¿Tienes el Word en el móvil o Tengo tienes el Google Docs. El Google Docs. Ah, vale. Documentos de Google. Sí, y ahí tengo como todos mis libros enteros y como que, pues, o sea, es como escribir en un ordenador, pero bueno. Qué bonito es, claro, después de esto. No, bueno, yo escribo en cafeterías donde puedo y tengo un problema de concentración ahora grandísimo. Me cuesta mucho concentrarme, por eso intento levantarme temprano, que me cuesta también. Y lo que hago siempre, por la mañana me levanto, rezo y voy a un café o a un poco de paseo y me voy a un café a escribir. Eso lo intento hacer todos los días porque ahora estoy escribiendo un diario para un proyecto y tengo que todos los días obligarme a escribir eso. Pero muy desordenado porque no tengo hijos, tampoco creo que lo voy a tener. Estoy en contra de la subrogación, contra todo ese tema que tenemos ahora, tan divertido. Y eso, como tengo una vida ahora desordenada, que no me gusta. Me gusta la incertidumbre, me gusta la rutina y me gustaría vivir en una casa agradable, con un pequeño, bueno, cercano a la ciudad, porque necesito la ciudad, pero me gustaría parar este ritmo que ahora me estoy dando cuenta que llevo un tiempo en que no me hace bien. O sea, necesito rutina para estar bien, porque cuanto más te mueves, menos escuchas el ruido que tenemos dentro, ¿no? Y cuando paras, que es el momento del rezo, me gusta mucho lo que dice Clarice Lispector, ¿no? Que decía, hoy he hecho lo más urgente, una oración. Y volviendo a lo de la poesía, la verdad es que la poesía es una forma de fe realmente, ¿no? De religión. Y cuando paramos nos damos cuenta de todo el ruido que tenemos dentro, ¿no? Por eso la plenitud necesita de la quietud y por eso quizás estemos corriendo tanto, porque la plenitud ahora mismo está bastante lejos. Y volviendo al tema del espacio, también queríamos preguntaros sobre dentro de vuestras obras, porque al final está funcionando como un personaje más. En tu caso, Alejandro, la parcela funciona como sitio en el que los inmigrantes están esperando para llegar a Reino Unido y también como ese lugar que la gente ansía tener. Y en tu novela también funciona como un marco para todo el personaje y su desarrollo. Entonces, queríamos preguntaros cómo habéis llegado a esta idea central en vuestras obras. Bueno, me contaba alguien en la entrada que quería saber que realmente a veces explicamos mucho los libros, ¿no? Y los libros, las novelas, los poemarios no hay que explicarlos, ¿no? Cuando se explica es que no es mala cosa, ¿no? Y la literatura o es buena o es indiferente. Pero me contaba alguien ahí en la puerta que dice, ¿pero qué ha pasado al final con Nizar? ¿Dónde ha ido para ese hombre? Me pasa un montón de eso, como que me dicen, pero cuéntanos por favor el final, ¿qué significa? Y eso es hermoso, pero realmente no es una novela sobre migración, que todos somos migrantes, por supuesto desde el privilegio de algunos, ¿no? Me siento privilegiado y por eso no
por eso la novela está escrita de una forma cruda, creo sin condescendencia y todo esto, pero me gusta más que defender una historia de amor entre dos hombres, entre un profesor porque muchas veces he hecho como entrevistas y parecía que costaba hablar de esto, ¿no? Decía, es una historia sobre los márgenes, digo, ¿no? Es una historia entre un profesor que se enamora como una burra de un refugiado sirio en Inglaterra, y a partir de ahí empieza la historia, ¿no? Al final hay que simplificar y sí, pero el espacio está hecho, está en el norte, y desde luego los márgenes, que se habla mucho también, creo que en los poetas que después hemos hecho novelas se habla siempre esto de los márgenes, de los límites, y el margen no existe, el margen está en el centro mismo de quien lo vive. Los márgenes no están en las periferias, están en el corazón más hondo y la esencia más íntima de las personas. Entonces, ese es el espacio es la intimidad, es la urgencia y es pues eso, un poco la angustia. Sí, estoy de acuerdo. Claro, es que como que muchas veces pensamos en los libros, sobre todo en las novelas, como espacio-tiempo, esto como que el cronotófono que viene de Bakhtin, como que no nos cuesta salir en el fondo de estructuras teóricas que sirven para pensar los textos, ¿no? Entonces, no lo sé, como que es verdad que en el caso de las vitalidades, pues es un personaje, una voz de un personaje que vive encerrada en un espacio del que no ha salido nunca y del que parece que no va a poder salir tampoco jamás, ¿no? Que es una especie de caserón, de palacio extraño, rodeado por un jardín y dos bosques, el bosque claro y el bosque oscuro. Y es un